El teléfono se me resbaló de las manos temblorosas al escuchar esas palabras que resonaron en la casa vacía como un balazo. Mamá, ya no sirve de nada llorar. Firmamos los papeles. Mañana por la mañana te llevas al asilo. Ya no podemos cuidarte. La voz de mi hijo Bruno sonó fría, distante, como si hablara con una desconocida. A través de la ventana del salón vi a mi nuera, Patricia, en el coche, golpeando impaciente el volante con los dedos, los ojos fijos en el móvil. Ni siquiera tuvo la decencia de entrar para darme la noticia en persona. 52 años de vida dedicada a esa familia, y me desechaban como un mueble viejo inservible. Mis rodillas flaquearon y me apoyé en el marco de la puerta. Las paredes de la casa que yo misma pinté, los azulejos de la cocina que escogí uno a uno, las plantas del jardín que regué todas las mañanas durante décadas, todo me observaba en silencio, como testigos mudos de mi humillación. El olor a bizcocho de yuca que aún emanaba del horno parecía burlarse de mí. Había preparado el dulce favorito de Bruno, esperando que viniera para nuestra conversación mensual sobre las cuentas de la casa. Nunca imaginé que sería una conversación de despedida. Pero hijo, yo no necesito un asilo. Estoy bien, cuido de la casa, hago mis cosas. Mi voz salió más débil de lo que me gustaría. Por favor, hablemos de esto con calma. Mamá, la decisión ya está tomada. Patricia está embarazada de nuevo y necesitamos el espacio. Además, te estás volviendo olvidadiza. Ayer dejaste el grifo abierto. Su voz no mostraba ni una pizca de emoción, como si estuviera recitando una lista de la compra. ¿Olvidadiza? ¿Yo, que aún podía recitar de memoria todas las recetas de mi madre, que sabía el cumpleaños de cada nieto, que organizaba la agenda médica de toda la familia? Lo único que olvidé fue exigir el respeto que merecía, pero eso estaba a punto de cambiar. El coche de la residencia llega a las 8 de la mañana. Ya hemos separado tu ropa. Lo demás lo donaremos. La línea se quedó muda. Me había colgado. Permanecí allí, sujetando el teléfono mudo, sintiendo el peso de mis 72 años sobre los hombros. Pero no era un peso de debilidad, era el peso de toda la sabiduría acumulada, de todas las batallas que libré y gané, de todas las veces que me levanté cuando el mundo intentó derribarme. Y esta vez no sería diferente. Respiré hondo y sentí algo encenderse en mi pecho. No era rabia, era algo más refinado, más poderoso. Era determinación. ¿Querían descartarme? Que descubrieran de lo que una mujer de 72 años es capaz cuando la subestiman. Caminé hasta mi habitación y abrí el cajón de la cómoda donde guardaba mis documentos más importantes. Allí estaba todo: escrituras, inversiones, pólizas de seguro, documentos que mi hijo creía que yo no entendía, que mi nuera pensaba que eran solo papeles viejos. ¿Cómo se equivocaban? Recordé cuando Bruno nació. Tenía solo 20 años, casada con su padre hacía 2 años. Tomás era un buen hombre, pero tradicional. Creía que la mujer no necesitaba saber de dinero, que el hombre se ocupaba de los negocios y la mujer de la casa. Yo fingía estar de acuerdo, pero en mis ratos libres, cuando él salía a trabajar, yo estudiaba. Leía libros de economía, administración, inversiones. Memorizaba cada información como si fuera una receta de bizcocho. Cuando Bruno tenía 5 años, Tomás murió en un accidente de coche. De repente me vi sola, con un niño, sin profesión, sin dinero aparente. Todos esperaban que vendiera todo y me fuera a vivir con mi madre. Pero yo sorprendí a todos. Descubrí que Tomás había dejado más deudas que patrimonio. La casa estaba hipotecada, el coche financiado. Pero yo no me desesperé. Usé todo el conocimiento que había absorbido en silencio. Renegocié las deudas, refinancié la casa, monté un pequeño negocio de dulces caseros. Trabajaba de madrugada para no descuidar a Bruno. Vendía en el mercado los sábados, hacía encargos para fiestas. Cada euro que ganaba lo dividía en 3, un tercio para los gastos de la casa, un tercio para la educación de Bruno y un tercio lo invertía. No fue fácil.
Hubo noches en que lloré de cansancio, días en que pensé en renunciar, pero cada vez que veía a Bruno durmiendo, cada vez que veía sus ojos brillar cuando yo lo ayudaba con los deberes, encontraba fuerzas para continuar. Él era mi mundo, mi razón de ser. Los años pasaron, Bruno creció, se graduó en la universidad que yo pagué con el dinero de mis dulces, se convirtió en contable, se casó. Estaba orgullosa del hombre que había criado. Pero fue cuando Patricia entró en la familia que las cosas empezaron a cambiar. Al principio era dulce, educada, me llamaba Mamá Elena y me pedía consejos sobre recetas. Pero pronto me di cuenta de que detrás de esa fachada amable había una mujer calculadora y ambiciosa. Empezó sutilmente, haciendo comentarios sobre lo difícil que era cuidar de la casa con una suegra encima. ¿Cómo sería más práctico si yo tuviera mi propio espacio? Bruno, pobrecito, siempre fue influenciable. Desde pequeño buscaba aprobación, quería agradar. Cuando era niño, eso era conmovedor. Ahora, a los 42 años, esa característica se había convertido en una debilidad que Patricia explotaba con maestría. Ella me fue aislando gradualmente. Primero, cambiaron las reuniones familiares a su casa, diciendo que era más fácil para los nietos. Luego, empezaron a visitarme solo los domingos, por unas horas. Después, ni eso. Yo, que solía ser el centro de la familia, la matriarca respetada, me vi reducida a una figura periférica, tolerada por educación. Pero lo peor no era el aislamiento. Era ver a mi hijo convertirse en una versión disminuida de sí mismo. Bruno, que antes tomaba sus propias decisiones, ahora consultaba a Patricia para todo. Que antes me llamaba todos los días para saber cómo estaba, ahora solo hablaba con ella cuando ella lo permitía. Que antes valoraba mi opinión, ahora me trataba como a una anciana senil. Aún así, yo persistía. Seguía haciendo los bizcochos de yuca que a él le gustaban, seguía cuidando la casa como si fuera un templo, seguía ahorrando cada centavo, porque yo creía que el amor verdadero es incondicional, que la familia es sagrada, que las madres no abandonan a sus hijos. Pero hoy, cuando escuché esas palabras frías por teléfono, algo se rompió dentro de mí. No mi corazón, ese seguiría amando a mi hijo hasta el último suspiro. Lo que se quebró fue mi tolerancia a la injusticia, mi paciencia con la ingratitud, mi resignación ante la crueldad. Cogí el teléfono y llamé a mi abogada, doctora Carmen, una mujer brillante que conocí en una conferencia sobre planificación patrimonial. Ella siempre me decía que yo era más inteligente de lo que imaginaba, que tenía un talento financiero impresionante para alguien que solo hacía bizcochos. Doctora Carmen, soy Elena, necesito que venga aquí urgente. Ha llegado la hora de poner en marcha ese plan del que hablamos. 2 horas después, estaba en mi sala analizando los documentos que yo había separado. Sus ojos brillaban con una mezcla de admiración e indignación. Elena, ¿estás segura? Esto va a causar un terremoto en tu familia. Doctora, mi familia ya está destruida, solo que aún no lo saben. Mi voz estaba firme, decidida. Quiero que haga exactamente lo que hablamos. Ella asintió y comenzó a trabajar. Mientras tanto, yo me ocupé con los preparativos. Llamé a mi amiga Concepción, que trabajaba en la recepción de la residencia donde querían internarme. Concepción era una de esas personas preciosas que la vida nos presenta. Leal, inteligente, con una impresionante red de contactos. Concepción querida, necesito un favor. ¿Puedes conseguirme una visita a la residencia mañana? Quiero conocer las instalaciones antes de mudarme. Claro, mi flor, pero ¿estás segura de que quieres internarte? Estás tan bien, tan independiente. Digamos que estoy explorando mis opciones. Respondí con una sonrisa que ella no podía ver, pero que seguramente percibía en el tono de mi voz. Esa noche no pegué ojo, no por tristeza o ansiedad, sino por expectativa. Era como la víspera de Navidad cuando era niña. Sabía que al día siguiente mi vida cambiaría completamente, y por primera vez en años el cambio sería en mis términos.
A las 7 de la mañana ya estaba arreglada, con la maleta preparada. No la maleta que Patricia había hecho para mí, con la ropa principal. Yo había preparado mi propio equipaje con mucho más que ropa. Había cargado dignidad, determinación y algunas sorpresas que pronto se revelarían. Puntualmente a las 8 llegó el coche de la residencia. Bruno estaba fuera, pareciendo incómodo. Patricia ni siquiera bajó del coche. Saludó por la ventana como si se estuviera despidiendo de una conocida lejana. Mamá, te va a gustar allí. Hay otras personas de tu edad, actividades. Bruno hablaba rápido, como si quisiera acabar pronto con esa situación. Estoy segura de que será una experiencia inolvidable, respondí besándole la frente. Hijo, siempre has sido mi orgullo. Espero que sigas siéndolo. Pareció confundido con mi tranquilidad, pero no hizo preguntas. Me ayudó a meter la maleta en el coche y saludó mientras el conductor arrancaba. Por la ventanilla trasera lo vi quedarse allí parado, con una expresión que no pude descifrar. Tal vez fuera culpa, tal vez fuera alivio, tal vez fuera solo indiferencia. La residencia era mejor de lo que esperaba, limpia, organizada, con un equipo atento. Concepción me recibió con un abrazo cálido y me presentó a los demás empleados. Pero yo no estaba allí como una nueva residente, estaba allí como una visitante muy especial. Doña Elena, qué bueno que haya venido a conocerla primero. ¿Vamos a hacer un recorrido completo? Concepción me guiñó un ojo, cómplice de mi plan. Conocí cada rincón del lugar, conversé con los residentes, observé la rutina y fui observada también. Mi postura erguida, mi conversación articulada, mi independencia evidente causaron impresión. No tardó en que la directora de la residencia, doctora Marisa, viniera a hablar conmigo. ¿Usted es la nueva residente que llega hoy?, preguntó. En realidad, doctora, ha habido una pequeña confusión. Vine a conocer el lugar porque mi hijo pensó que necesitaba cuidados especiales, pero como puede ver, estoy perfectamente bien. Mi voz era dulce pero firme. La doctora Marisa me analizó con ojos experimentados. Parece estar en excelente forma física y mental. ¿Puedo preguntarle por qué su hijo pensó que necesitaba institucionalización? Digamos que estuvo mal aconsejado, respondí con una sonrisa enigmática. Fue entonces cuando Concepción se acercó llevando un sobre. Doña Elena, llegó esta correspondencia para usted. Era la documentación que la doctora Carmen había preparado. Abrí el sobre y fingí sorpresa. ¡Ay, qué interesante! Parece que he recibido una propuesta para adquirir este establecimiento. El silencio que siguió fue ensordecedor. La doctora Marisa me miró con incredulidad. ¿Cómo dice adquirir? Bueno, invierto en el sector de la salud desde hace algunos años. Tengo una cartera diversificada y las residencias son inversiones estables. Mi voz era casual, como si estuviera hablando del tiempo. Para quien me veía como una anciana indefensa siendo abandonada por su familia, esa revelación causó un impacto sísmico. La doctora Marisa, que minutos antes me trataba con la condescendencia típica reservada a los mayores, ahora me miraba con respeto e incluso nerviosismo. ¿Usted es inversionista? Entre otras cosas, sonreí. Concepción querida, ¿puedes pedir que preparen una habitación privada? Necesito hacer algunas llamadas. Lo que sucedió en las siguientes horas fue una sinfonía de sorpresas cuidadosamente orquestada. Primero, llamé a mi gerente en el banco, solicitando un extracto detallado de todas mis inversiones. Luego, a mi agente de bolsa, pidiendo una evaluación actualizada de mi cartera de acciones. Por último, a la doctora Carmen, confirmando que todos los documentos estaban en orden. Si te gustan las historias de superación y empoderamiento femenino, considera suscribirte a nuestro canal para recibir más relatos inspiradores como este. Cada historia es un testimonio de la fuerza que existe dentro de cada mujer, esperando el momento adecuado para emerger.
A las 2 de la tarde recibí una llamada de Bruno. Su voz estaba alterada, ansiosa. Mamá, ¿estás bien? Llamé al asilo y me dijeron que no estás internada, que solo viniste de visita. Estoy estupendamente, hijo. Conocí el lugar y me gustó mucho, tanto que estoy considerando comprarlo. Silencio al otro lado. Después, una risa nerviosa. Mamá, por favor, no bromeas con estas cosas. No estoy bromeando, Bruno. Llama a tu banco y pregunta por Elena Santos Silva. Te sorprenderás. Más silencio. Podía imaginar a Bruno corriendo hacia el ordenador, escribiendo mi nombre en los sistemas bancarios a los que tenía acceso como contador. Podía imaginar sus ojos abriéndose como platos al ver los números. Mamá, mamá, esto no puede ser cierto. Hay más de 2 millones aquí. 2.400.000 para ser precisa, sin contar las propiedades y otras inversiones. Mi voz era calma, casi didáctica. ¿Y tú crees que qué hacía con el dinero de los dulces todos estos años, hijo? Otra pausa, esta vez más larga. Cuando Bruno volvió a hablar, su voz era diferente, más baja, avergonzada. Mamá, yo no sabía. No sabías porque no te interesaste en saberlo. Tú y tu esposa asumieron que era una anciana dependiente que no entendía nada de dinero. Asumieron que era una carga que debía ser descartada. Mamá, no es eso, yo. Bruno, escúchame con atención. Vendrás a buscarme a las 5 de la tarde. Vamos a tener una conversación seria sobre el futuro de nuestra familia. Y trae a Patricia. Ella necesita oír lo que tengo que decir. A las 5 en punto llegó el coche de Bruno. Patricia estaba en el asiento del copiloto y por primera vez desde que la conocí parecía pequeña, intimidada. Cuando entraron en el asilo, todos los empleados me saludaron con reverencia. La noticia de que yo era una inversionista importante se había extendido. La doctora Marisa nos recibió en su despacho privado, tratándome con la deferencia reservada a los grandes benefactores. Bruno estaba visiblemente incómodo. Patricia apenas podía mirarme a los ojos. «Siéntense», dije con autoridad. «Necesitamos hablar de algunas cosas». «Mamá, quiero pedirte disculpas», Bruno comenzó, pero levanté la mano. «Aún no es hora de disculpas, hijo. Primero, ustedes me escucharán». Respiré hondo y comencé a hablar. Conté sobre los años de soledad, sobre las visitas que se fueron haciendo cada vez más raras, sobre los comentarios irrespetuosos, sobre la sensación de ser tolerada en lugar de amada. Hablé sobre el amor que dediqué a la familia, sobre los sacrificios que hice, sobre la dedicación que ofrecí sin pedir nada a cambio. Ustedes me juzgaron una mujer anticuada, incapaz, dependiente, pero yo estaba aquí, construyendo un patrimonio, planeando el futuro, cuidando de las finanzas de la familia incluso sin que ustedes lo supieran. Mientras ustedes me veían como un estorbo, yo garantizaba que ustedes tuvieran seguridad financiera en caso de que algo me sucediera. Patricia finalmente habló, su voz pequeña y temblorosa. «Mamá Elena, yo no sabía que usted era...» «¿Rica?», completé. «No, querida, tú no sabías que yo era inteligente, tú no sabías que yo era capaz, tú no sabías que yo era una mujer completa, con sueños, proyectos, conocimientos. Tú me veías solo como una suegra inconveniente». Las lágrimas corrían por su rostro. Bruno tenía la cabeza gacha, incapaz de mirarme. «Mamá, ¿cómo podemos arreglar esto?», preguntó, su voz cargada de remordimiento. «Primero, aprenderán a respetarme, no por el dinero, sino por quién soy. Segundo, me incluirán de verdad en la familia, no como una visita ocasional, sino como la matriarca que siempre he sido. Tercero, me escucharán cuando hable, valorarán mi opinión, me tratarán como una persona inteligente y capaz». Hice una pausa, dejando que mis palabras calaran. Y cuarto, me pedirán disculpas, no solo ahora, sino a través de sus acciones. Ustedes probarán que merecen mi perdón. Bruno se levantó y vino hacia mí, se arrodilló a mi lado, algo que no hacía desde niño. «Mamá, fallé contigo, fallé como hijo, como hombre, como persona.
Me dejé llevar por una dinámica que estaba mal desde el principio. Debí haberte defendido, debí haber valorado todo lo que hiciste por mí, debí haberme dado cuenta de que estaba hiriendo a la persona más importante de mi vida. Sus lágrimas mojaron mi mano. Sentí mi corazón apretarse, pero mantuve la compostura. Bruno, te perdono, porque las madres siempre perdonan, pero perdonar no significa olvidar, significa dar una segunda oportunidad, y las oportunidades no son infinitas. Patricia se acercó, vacilante. Mamá Elena, yo tengo mucho que aprender. Crecí pensando que la suegra siempre era un problema, que la familia política siempre era conflicto. No sabía cómo ser nuera, cómo compartir al hijo que amo con la madre que él adora. Actué con miedo, con inseguridad, con egoísmo. Pido perdón y prometo que haré las cosas diferente. La miré, buscando sinceridad en sus ojos. La encontré. Encontré también vulnerabilidad, arrepentimiento y algo que parecía el comienzo de un respeto genuino. Patricia, la familia no es un juego de suma cero. No es porque ames a mi hijo que yo voy a amarle menos, o viceversa. La familia es multiplicación, no división. Tú puedes tener tu relación con Bruno sin excluirme. Yo puedo tener mi relación con él sin interferir en la vuestra. Podemos ser aliadas, no rivales. La transformación que siguió fue gradual, pero consistente. Bruno y Patricia empezaron a visitarme regularmente, no por obligación, sino por gusto. Comenzaron a consultarme sobre decisiones importantes, a valorar mi experiencia, a incluirme verdaderamente en la familia. Decidí no comprar el asilo, era solo una demostración de poder, pero hice donaciones regulares, mejoré las condiciones de los residentes que no tenían familia, creé un programa de apoyo a los ancianos abandonados, transformé mi dolor en propósito. Patricia y yo desarrollamos una relación que nunca pensé posible. Ella empezó a buscarme para pedirme consejos sobre maternidad, sobre relaciones, sobre la vida. Yo le enseñé mis recetas, mis secretos de administración doméstica, mi filosofía de vida. Ella me enseñó sobre tecnología, sobre los cambios del mundo moderno, sobre la perspectiva de la nueva generación. Bruno volvió a ser el hijo cariñoso que conocía, pero ahora también era mi amigo, mi confidente, mi socio en algunas inversiones. Él asumió la gestión de parte de mi patrimonio, siempre consultándome, siempre rindiéndome cuentas. Mi historia no termina aquí, continúa todos los días, cada vez que elijo valorarme, cada vez que defiendo mi espacio, cada vez que demuestro que una mujer madura es una fuerza de la naturaleza, no una reliquia del pasado. Y tú, que estás leyendo esto, sabe, tu historia también puede tener un giro, tu vida también puede tener un nuevo comienzo, tu dignidad también puede ser restaurada. Solo tienes que creer que mereces más que migajas de respeto y amor. La venganza más dulce es la transformación, la victoria más completa es el reconocimiento, y el final más feliz es aquel en el que te conviertes en la heroína de tu propia historia, no la víctima de las circunstancias. Hoy, cuando Bruno me llama todos los días para saber cómo estoy, cuando Patricia me manda fotos de los nietos con mensajes cariñosos, cuando la familia se reúne en mi casa para los domingos que organizo, sonrío. No es una sonrisa de victoria sobre ellos, es una sonrisa de victoria sobre las circunstancias que intentaron disminuirme. Soy Elena Santos Silva, tengo 73 años, 2.400.000 euros en la cuenta, 3 propiedades, una familia que me ama y me respeta y una autoestima que nadie más podrá afectar. Y si eso no es poder, no sé qué lo es.